muchos años, la verdad no me acuerdo cuántos, esto estaba todavía en obra negra, no estaba ni a medio enjarrar, no había cristales en las ventanas, no había nada pintado, todo esto era pues puro cemento. Aquí en estas paredes me tocó vivir un Pentecostés impresionante, que mi hermana estuvo presente. Recuerdo que el sacerdote que estaba en aquel momento salió después de aquello todo asustado y frotándose las manos me decía: oye Javier, no hay manera de controlar eso de las manifestaciones del Espíritu Santo. Y pues yo con la humildad del laico le dije: padre, pues es que el Espíritu Santo es Dios, yo no me atrevo a prohibírselo, si usted se anima pues usted prohíbaselo. Pero fue aquí en estas paredes cuando un equipo misionero recibió una unción poderosísima por parte de Dios con su Espíritu Santo, y me da mucho gusto que al menos un testigo tenga de eso. Le brillan los ojos cuando se acuerda todavía. Fue un momento bellísimo para mí y para esta comunidad. Pues los invito a que abran su corazón. Dice el libro del profeta Isaías que la palabra, así como la lluvia que cae del cielo no regresa al cielo hasta que cumple su cometido, es decir, regar la tierra y fertilizarla y que las plantas den fruto, hasta ese momento la lluvia regresa al cielo. Así, la palabra de Dios no volverá a Él hasta que dé fruto en nosotros. Así es que estas dos charlas que vamos a tener, estas dos prédicas, pues no son otra cosa que preparar la tierra para que el Espíritu Santo venga y nos ayude a dar fruto. Porque yo sé que ahorita estaban muy entretenidos, todos muy divertidos, cantando y bailando, pero cuando lleguemos allá a nuestro juicio, pues el Señor no nos va a preguntar: ¿te divertiste mucho en las asambleas? ¿Sentiste muy bonito en los retiros? Oye, en los congresos participaste y te llenaste de gozo. Cuando lleguemos a la presencia del Señor, Él espera ver en nosotros nuestros frutos. Miren, hubiera sido muy fácil para mí, cuando me habló el padre Arturo, haberle dicho: sí, padre, sí voy, y voy a hablarles de los 7 dones del Espíritu Santo. ¿Saben de qué están hablando en todas las parroquias de Mochis ahorita? De los 7 dones del Espíritu Santo. ¿Y saben de qué les hablaron el año pasado? De los 7 dones del Espíritu Santo. ¿Y saben de qué les van a hablar el año que entra? De los 7 dones del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, por algo, algunos santos lo han llamado el gran desconocido. Y tenemos tanto que conocer del Espíritu Santo. Yo escogí hoy 3 textos de la Sagrada Escritura y una encíclica de uno de mis santos favoritos, porque fue el Papa de mi juventud, de San Juan Pablo II, que se llama Dominus et Vivificant, y que en español es Señor y dador de vida. ¿Cómo dice nuestro credo? Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Lo decimos completo, a ver: creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, y que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Así es que le pido que este humilde profeta por bautismo, sacerdote, profeta y rey por mi bautismo, también sea usado no como palabra, sino como voz, como una voz que clama en el desierto, para llevar el mensaje que Dios tiene para nosotros hoy acerca de esta tercera persona de la Santísima Trinidad, que, como les digo, tenemos mucho que aprender de Él. El texto que voy a tomar primero como referencia es el último versículo del capítulo 15 del Evangelio de San Juan. Pero, perdón, voy a mover alguno de los ventiladores, porque no me deja la Biblia en paz. Es el capítulo 15, versículo 26 y el 16 del 1
al 33 del Evangelio de San Juan. Qué raro, van a decir, no nos está leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles, en donde el Espíritu Santo el día de Pentecostés se derramó. No, me quise ir un poquito antes, cuando Jesús en su discurso de despedida, en el aposento alto, donde 53 días después, los apóstoles, la Virgen María y algunas mujeres de las que lo servían con sus bienes, estaban reunidos orando. Ahí mismo, el Señor celebra la última cena con sus discípulos y da un discurso de despedida. En ese discurso de despedida, Jesús hace unas promesas que no son solo para esos que lo están escuchando, que en este caso eran 12. Sabemos que eran 12 porque a la cena no entraban las mujeres junto con los varones. A la cena se sentaban solo los varones. Entonces estaban con Jesús sus 12 apóstoles, todavía Judas con él. O sea, la promesa también fue para Judas. Aclaro esto porque a veces nos sentimos muy llenos de orgullo porque somos bendecidos con las promesas de Dios. Miren, las promesas de Dios también eran para Judas. Lo que fue diferente fue la respuesta de Judas. Ojalá que ninguno de nosotros dé la respuesta de Judas. Voy a proceder a dar lectura a la palabra de Dios. Pero también vosotros daréis testimonio, porque estáis conmigo desde el principio. Os he dicho esto para que no os escandalicéis. Os expulsarán de las sinagogas e incluso llegará la hora en que todo el que os mate piense que da culto a Dios. Me detengo para hacer una pequeña reflexión, porque yo he participado en muchos querigmas predicando la buena noticia del Señor, que lo dividimos en varios temas, ¿no? Entonces el primero siempre es el amor de Dios. Siempre empezamos a hablar del amor de Dios, y algunos ahí se quieren quedar en el amor de Dios, que no es ninguna mentira, es una realidad del amor que el Padre ha tenido por nosotros. Dice el capítulo 3 de este mismo Evangelio, versículo 16, tanto amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, no para que el mundo muera, sino para que el mundo sea salvado por él. El amor de Dios es innegable, pero cuando Jesús les va a hablar de la promesa del Espíritu Santo, no empieza hablándoles bonito. Oigan, les digo esto, pues porque ustedes son mis cuates, porque tienen ya tiempo conmigo, y les quiero decir la neta del planeta. La neta es que los van a perseguir, los van a expulsar de las sinagogas, y algunos de ustedes los van a torturar, y a otros los van a matar. Así empieza hablando Jesús, no empieza hablando bonito. Yo no entiendo a esos predicadores que todo es misericordia. Sí, todo es misericordia, volteando a la cruz. Todo es misericordia volteando a la cruz. El pueblo de Israel tuvo que pasar 40 años por el desierto para entrar en la tierra prometida. El nuevo pueblo de Dios tiene que pasar por la cruz para entrar al reino. Jesús empieza hablando de la cruz. Los van a perseguir, los van a expulsar, los van a aborrecer por mi causa, y algunos hasta los van a matar. Hay una comunidad en Juan José Ríos, la de Nuestra Señora de Guadalupe, donde el grupo de jóvenes, después de ver la película de La Cristiada, se enamoraron del santo patrono de la juventud mexicana y le exigieron al padre que les trajera una imagen de San José Sánchez del Río. Jóvenes que hoy nos acompañan, vean la película de La Cristiada, vean la película de La Cristiada y aprendan a poner el pecho por Cristo. Y como San José Sánchez del Río le decían, niega a Cristo, mi hijo, niega tu fe y da tu brazo a torcer, aunque no sea cierto. ¿Sabes qué dijo? ¿Sabes qué dijo? ¡Viva Cristo Rey, María Santísima! ¡Viva Cristo Rey!
Le cortaron los pies con un cuchillo y así se lo llevaron caminando a la tumba que ya tenían cavada para él. Y ahí le pegaron un tiro en la cabeza y lo arrojaron en el agujero de tierra. A algunos de nosotros nos van a matar por la fe. A algunos de nosotros nos van a aborrecer. Os he dicho esto para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Así es que, mi hermano, si cuando te dijeron vamos a la iglesia, ahí todo es amor y felicidad, ahí todo va a ser sonrisas, todos nos apapachamos y todos nos queremos, no es cierto. Algunos entre nosotros nos comemos vivos, somos seres humanos, y algunos entre nosotros nos aborrecemos, y algunos quisiéramos expulsar al hermano que me cae gordo. No os dije esto desde el principio, porque estaba yo con vosotros. Pero ahora me voy donde aquel que me ha enviado. Y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vais? Es que por haberos dicho esto estáis embargados de tristeza. Me les voy a desprender. Me dediqué 3 años a enamorarlos de mí y hoy me despido. Durante 3 años me dediqué a compartir mi amor con ustedes y a lograr que ustedes se enamoraran de mí, y me voy. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito. Palabra difícil de traducir, Paracletos en griego, Paráclito, abogado, acompañante, defensor, el que habla por mí. Pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo en lo referente al pecado, en lo referente a la justicia y en lo referente al juicio. Lo voy a repetir porque este va a ser el centro de todo este retiro. Cuando Él venga, van a sentir bien bonito, se van a estremecer. Unos van a llorar, otros van a caer en éxtasis, van a caer como desmayados, algunos lo van a llamar descanso en el espíritu. Cuando Él venga, unos van a hablar en lenguas. Cuando Él venga, se llenarán de mucho gozo y se van a abrazar llorando al terminar el retiro. ¿Verdad que no decía eso el Evangelio? Lo voy a repetir porque yo sé que muchos no pusieron atención. Y cuando Él venga, convencerá al mundo, o sea, nosotros que estamos en el mundo, convencerá al mundo en lo referente al pecado, en lo referente a la justicia y en lo referente al juicio. En lo referente al pecado, porque no creen en mí. Yo agradezco mucho a San Juan Pablo II el haber escrito esta encíclica acerca de la persona del Espíritu Santo, Señor y dador de vida, porque si yo no lo hubiera leído, yo no hubiera entendido jamás esto. Y a veces perdemos tanto nuestro tiempo en vanas alegrías y no damos importancia a lo que Dios quiere hacer en nosotros. ¿Qué quiere hacer en nosotros el Espíritu Santo? Convencernos en lo referente al pecado. Hace poco más de 2 años me invitaron a predicar en un centro de rehabilitación de mujeres, todas ellas con problemas de adicción a las drogas. Hace un poco más, como 5 o 6 años, di 2 retiros en la cárcel.
En ese momento, cuando toqué el tema del pecado, cuando en mi predicación intentaba llevarlos al dolor y al reconocimiento de los propios pecados, fueron mis prédicas más fáciles. Estando en la cárcel, estando en un centro de rehabilitación donde tu familia va y te encierra, es muy fácil reconocerte pecador. Pero qué difícil hacerle entender a un grupo de señoras que vienen a diario a misa o que rezan el rosario, o a un grupo de jóvenes que se reúnen cada semana a alabar al Señor y se aprenden coreografías de memoria. Qué difícil hacerle entender a un grupo de clérigos, qué difícil hacerle entender a un grupo de catequistas, de ministros de la Sagrada Comunión. Qué difícil hacerme entender a mí que me dedico a la evangelización, que yo también soy parte de este mundo y que también vivo en una situación de pecado. Decía Santa Teresa de Ávila que el más santo peca 7 veces al día. Y yo he llegado a escuchar en algunos hermanos la expresión de: yo ya no peco, o voy al confesionario y no sé qué decir, o no, pues es que me confieso una vez al año porque ese es el mandato de la iglesia, ya con eso cumplo. Y entonces, como yo no me siento en situación de pecado, no me siento necesitado de la salvación. No siento la necesidad de salvación. No, Jesucristo murió por ellos, por los pecadores. Yo ya. Convencer al mundo en lo referente al pecado, en lo referente a la justicia y en lo referente al juicio. En lo referente al pecado, dice el Señor, en lo referente al pecado, porque no creen en mí. Y aquí me voy a detener antes de pasar a la justicia y el juicio, porque ¿qué es lo que nos tiene a este mundo en situación de pecado? ¿El pecado de quién fue el que nos amoló la vida? Dígame usted que viene a la iglesia, ¿usted sabe el pecado de quién fue el que nos echó todo a perder? Nunca he escuchado a nadie decir que lo que nos tiene en esta situación de pecado es el pecado de Eva, siendo ella la primera que pecó. No fue Adán. Sin embargo, tanto la Escritura como la Iglesia siempre nos han enseñado que el pecado original, ese que nos ha dañado, ese que nos dejó como herencia esta maldita concupiscencia de la que Pablo se queja cuando dice: hay una fuerza que no me deja hacer el bien que quiero y me hace hacer el mal que no quiero. Ese pecado original es el pecado no de Eva, de Adán. El daño que hemos recibido es por causa del pecado de Adán. Y vamos a analizar un poco la escena de la caída de Adán. ¿Cómo fue? Había 2 árboles en el centro del jardín. Pensaban que era solo un árbol, ¿verdad? Lean bien la Escritura. En el centro del jardín no había un árbol, había 2. El árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y entonces Dios le dijo a Adán: puedes comer de todos los árboles del jardín, de todos, son tuyos. Atáscate, que es mole de olla. De todos puedes comer. Pero del árbol de la ciencia del bien y el mal, de ese no, porque el día que lo comas, vas a morir. Ese es el diálogo de Dios con Adán. Esa es la instrucción de Dios
la obra más misericordiosa de Dios es: Adán, no comas del árbol de la ciencia del bien y el mal, porque no quiero que mueras. Entonces, la serpiente, que era el más astuto de los animales y que San Juan en el Apocalipsis nos revela que es el llamado diablo o Satanás, no se acerca a Adán, se acerca a Eva y le dice, imagínense el diálogo de comadres, ¿no? Eva y la serpiente. Oye, Eva, ¿que Dios les prohibió comer de todos los árboles del jardín? Esto me recuerda a aquellos que dicen que la iglesia nos reprime, que la iglesia nos prohíbe. No vayas a la iglesia porque no te dejan ser. Es el diálogo de la serpiente. Oye, ¿que Dios les prohibió comer de todos los árboles? Y Eva le dice, no, nada más del centro del jardín. Nos dijo que si lo comíamos íbamos a morir. ¿Qué le dice la serpiente? No es cierto, no pasa nada. Al contrario, si lo comes, vas a ser como Dios. ¿Cuál es el pecado de Eva? Querer ser como Dios. Con eso la convenció. Eva quiso ser como Dios y entonces fue y comió. Y le gustó. Fue y probó del fruto que Dios le había prohibido, fue y se lo comió. Y entonces fue y le ofreció a Adán. Y cuando Adán ve que el fruto ya está mordido, ¿qué habrá pensado? A ver, ¿quién le dio la mordida a este fruto? Pues mi mujer que me lo está ofreciendo. Dios había dicho que si lo comíamos íbamos a morir. Y yo estoy viendo a Eva que comió y no murió. Entonces Dios me miente. La palabra de Dios no es verdadera, porque Dios prometió que si lo comíamos íbamos a morir. Y yo veo que Eva comió y no murió. Entonces Adán dejó de creer en la palabra de Dios. Pero cuando venga el Espíritu, cuando venga el Paráclito, dice el Señor, Él nos enseñará todo lo referente al pecado. En lo referente al pecado, porque no han creído en mí. Es que yo sí creo en Jesucristo, pero eso de la Biblia es un libro muy antiguo, ya ha pasado de moda, con conceptos arcaicos. No estás creyendo en Él. Es que no puedes decir que aceptas a Jesucristo y rechazar su doctrina. No puedes decir, amo a Jesús y detesto lo que enseña. Detesto su doctrina. Es que los que fracasaron en su matrimonio tienen derecho a rehacer su vida. Oiga, pero es Jesús el que dijo que no, que el matrimonio es de una vez. ¿Y hasta cuándo? No es para siempre, me perdonan. Exacto, hermano, hasta que azote la res, hasta que la muerte los separe. Eso lo dijo en persona Jesucristo. ¿Eso no lo va a cambiar la iglesia? Nunca. Oiga, pero es que la iglesia debería de permitir que las personas homosexuales pues tuvieran relaciones y vivieran como esposos porque se aman, amor es amor. ¿Sabe usted cuántas esposas tuvo Salomón? Salomón tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Tenía 1000 mujeres el hombre, y dice la Biblia que a todas las amaba. No, pues es que amor es amor. Salomón terminó muy mal su reinado por causa de su obsesión con el amor es amor. O sea, puedo hacer cualquier cosa en nombre del amor. Perdóneme usted, pero no.
No podemos hacer cualquier cosa en el nombre del amor. Oiga, le deberían de permitir abortar a las mujeres violadas. Pobrecitas. A ver. La mujer violada es una víctima, ¿no? ¿Y el violador qué es? Es un culpable, es un victimario. ¿Y la criatura qué viene siendo? A ver, aquí hay una víctima, un culpable y un inocente. Y usted me está pidiendo que castigue al inocente, porque nos hemos dejado vender todo lo que nos dicen los medios, todo lo que el demonio ha estado sembrando. A mí me da mucha risa cuando queriéndole dar la interpretación al Apocalipsis, se refieren a esa estrella que cayó del cielo y que cayó sobre los ríos y los contaminó, y su nombre es Ajenjo. Y entonces cuando le quieren dar interpretación, sobre todo en esos canales de ciencia ficción llamados History Channel, Discovery y Nat Geo, sí escucharon que dije que son de ciencia ficción, ¿verdad? Bueno, ellos dicen que eso es un meteorito. No, señor, cuando una estrella cae del cielo en la Biblia, no es un meteorito, es un ángel. Un ángel que cayó del cielo, cayó sobre las aguas y los hombres lo bebieron, y su nombre es Ajenjo. ¿Sabe usted lo que es el ajenjo? ¿Sí saben? ¿No? Bueno, pero sí saben lo que es el toloache, ¿verdad? Es que aquí no hay ajenjo en México, pero aquí tenemos toloache. ¿El toloache mata? No, el toloache no mata, ¿verdad? El ajenjo es igual. Entonces, una vez que bebes el ajenjo, si te dan veneno, te lo tomas. ¿Qué está haciendo el demonio con nosotros? Dándonos a beber doctrinas contrarias a las que enseña Jesucristo. Doctrinas contrarias. Y ahí vamos muy cucos nosotros el 6 de junio a votar. Ay, es que este es el bueno. Y no nos fijamos si va a plasmar en las leyes de nuestro país leyes contrarias a la doctrina de Jesucristo. Es que todos son malos. Bueno, yo no creo que todos sean malos. Creo que todos son seres humanos con virtudes y defectos. Pero nosotros cristianos, me oyeron que dije cristianos, ¿verdad? No se dejen robar el nombre. Nosotros cristianos no nos debemos dejar engañar. No se tome usted el ajenjo. El Espíritu Santo, cuando venga el Paráclito, Él nos convencerá acerca del pecado, en lo referente al pecado, porque no hemos creído en Él, y en lo referente a la justicia, porque me voy al Padre y ya no me veréis. ¿Qué querrá decir esto? ¿Dónde está la justicia? En eso de que se va al Padre y ya no lo vamos a ver. Antier tenemos escuela de la fe en la Sagrada Familia los jueves a las 8 de la noche. La vamos empezando. Si alguien se quiere integrar, yo sé que les queda lejos, pero igual de lejos me quedaba a mí venir para acá. Estamos estudiando teología trinitaria allá. Y alguien, cuando tocábamos el tema de cómo conocer a Dios, hablando de que Dios no es algo sensible, algo que podamos tocar, palpar, alguien se refería al sacramento de la Eucaristía. Oiga, pero ahí sí podemos tocar a Dios. Pues sí, pero mis sentidos no me dicen que eso sea Dios. O sea, mis sentidos, cuando me lo como, cuando el Padre me da la hostia consagrada, ¿qué me dicen mis sentidos? Que eso es
pan. Yo sé por fe que en substancia ya no es pan, es el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. Y cuando me la dan en las dos especies, pues el aroma y el sabor que me da no es de sangre. Mis sentidos sienten aroma y sabor a vino. Yo sé por fe que es la sangre de Cristo, con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Pero mis sentidos me dicen otra cosa. Y ahora que se fue Jesucristo, hace ya 2000 años, casi 2000 años de su ascensión, ¿qué me queda? Pues no me dejó nada sensible. Y entonces, ¿cómo eso va a ser un acto de justicia? ¿Cómo es que eso es un acto de justicia? Vamos poniéndonos teológicos. Adán pecó. Adán tiene una deuda con Dios. Vamos a imaginarnos que esto sucedió aquí y que aquí mi hermano de la guitarra, ¿cómo te llamas? Que Mario, yo voy y me acerco a Mario y le doy un par de cachetadas. Eso es una ofensa, ¿verdad? ¿Contra quién? Contra Mario. ¿Cómo podemos arreglar eso? Pues no pasa que Mario se levante y me ponga un par de trompos a mí y nos trencemos un rato hasta que ya uno de los dos se canse y diga y muere, y la cosa se acabó, porque Mario y yo somos iguales. Pero imagínese usted que al que le doy un par de cachetadas, vamos a poner un ejemplo aquí local, que ande por aquí don Quirino, y entonces yo veo a don Quirino y me caiga muy gordo, que no me cae gordo por cierto, y me caiga muy gordo y vaya y le pego un par de cachetadas. ¿Qué va a pasar conmigo? Probablemente no me vuelvan a ver, porque el ofendido jerárquicamente es mucho mayor que yo. Pues imagínese usted la ofensa entre Adán y Dios. Imagínese usted esa ofensa. Adán no tiene para pagar. ¿Quién es el que tiene para pagar? ¿Quién es más grande que Dios o quién es del tamaño de Dios? Nadie, solamente Dios. Y el salario del pecado, nos dice San Pablo, que es la muerte. Eso el mismo Dios se lo hace ver a Adán cuando le prohíbe comer del fruto. O sea, si lo comes vas a morir. Entonces es necesaria una muerte para pagar eso. Pero Dios es inmortal. Dios no puede morir. Dios quiere hacer justicia a Adán. Dios quiere justificar a Adán. Pero Dios no puede morir. Solamente hay una solución: que Dios se haga hombre. Y Dios, hecho hombre, en el monte Calvario, hace justicia por la falta de Adán. Y aquel reino de los cielos, aquel jardín donde podía Adán platicar todas las tardes con Dios cara a cara, donde Dios bajaba, ese reino de los cielos que se nos había cerrado con una espada de fuego, se vuelve a abrir, porque Jesucristo hizo justicia por Adán. Usted no puede justificar sus pecados. Yo no puedo justificar mis pecados. Adán no pudo justificar sus pecados. ¿Por qué dice el credo de los apóstoles que Jesucristo descendió a los infiernos? Jesucristo desciende a los infiernos, al lugar de los muertos, para rescatar a los que había justificado. Entre ellos, a Adán. Nadie antes de la muerte, resurrección y glorificación de Jesucristo había salido de ahí. Dice el Evangelio de San Mateo que cuando Jesús murió en la cruz, las tumbas se abrieron y los cuerpos de muchos hombres santos salieron de las tumbas.
y el día de la resurrección entraron en la ciudad santa. El día de la resurrección entraron con Jesús justificados, porque había un delito y había que hacer justicia. La justicia se tenía que hacer cobrando una vida. El hombre no tenía para pagar, la pagó Dios mismo. Y en lo referente al juicio, porque el príncipe de este mundo ya está juzgado. Y el príncipe de este mundo tiene nombre, no tenga usted miedo de decirlo. Es el llamado diablo o Satanás. Diablo el que divide, Satanás el adversario de Dios. Él ya está juzgado y condenado. Y es un ser perverso y envidioso, que no quiere la condenación para él solo, quiere que usted lo acompañe. Quiere que usted olvide que Jesucristo le ha justificado. Y entonces ahora tenemos dos caminos. Los dos caminos de los que habla la Biblia desde el Antiguo Testamento. Desde el libro de los Números. He aquí que pongo ante ti dos caminos, el del bien y el del mal. El pecado fue haber perdido la fe, haber dejado de creer en la palabra de Dios. Cada que desobedecemos a Dios estamos dejando de creer en su palabra. Estamos convirtiendo a Dios en mentiroso. Y ese es el pecado. Y después de eso tenemos dos caminos: la justificación o la justicia. Yo prefiero la justificación. Elija usted el camino del bien o el camino del mal. El príncipe de este mundo ya está juzgado. ¿Se quiere ir con él? ¿O se quiere ir detrás del resucitado, que nos abrió las puertas que nos habían sido cerradas? Mucho tengo todavía que deciros, pero ahora no podéis con ello. Cuando venga Él, se refiere otra vez Jesús al Espíritu Santo, cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa. Pues no hablará por su cuenta, sino hablará de lo que oiga y os explicará lo que ha de venir. ¿Quieren que profetice? ¿Quieren escuchar una profecía cierta y verdadera? Usted se va a morir. ¿Cuándo? No sé. Pero esta es una profecía cierta y verdadera. Usted se va a morir. Mire, no le puedo decir cuándo, porque yo fui gerente muchos años de conocida empresa refresquera, y una vez un sábado, ya estando aquí en mi casa, me habla un muchacho de la oficina. Juanito, lo quiero mucho, Juanito. Él controlaba el sistema de ventas. Me dice: oiga, Javier, perdón que lo disculpe ya en su descanso, perdón que lo moleste ya en su descanso. Me dice, pero tenemos una situación aquí en la oficina, tenemos un problema. Y yo, pues, no hay problema, Juan, dime qué pasó. Pues tenemos un muerto, me dice. Y yo al principio pensé que me hablaba en sentido figurado. A ver, explícame, Juan, ¿qué pasó? Le digo, ¿cómo que tenemos un muerto? Tenemos un muerto, un difunto en la oficina. Y entonces ya me empecé a preocupar. ¿Pero qué pasó? Pues resulta que Moisés, el guardia de seguridad, estaba comiendo, vino a tomar agua, y cuando salió se ahogó y se murió. Y pues ahí te voy, agarré mi camioneta y regreso a mi oficina.
y encuentro un pie de Moisés adentro de mi oficina y el resto de su cuerpo tirado afuera de la oficina. ¿Cuántos años cree usted que tenía Moisés? 23 años. ¿Cuándo se va a morir usted? No sé, ojalá supiera cuándo me voy a morir yo, pero resulta que el dueño de esa fecha dijo que va a venir como un ladrón, y hasta ahorita que yo sepa, los ladrones no te echan un fonazo para decirte: oye, ponte abusado, ¿no? Porque ahí como a las 3 de la mañana voy a pasar por tu casa a robarte la pantalla que acabas de comprar. O déjame sin seguro el carro porque voy a ir a robarte el estéreo, ¿no? El ladrón no avisa. Así es que, sea usted joven o sea viejo, sepa el futuro. Dice San Agustín que si nosotros pensáramos todo el tiempo en nuestras postrimerías y en nuestros novísimos, ¿sí saben lo que es eso? ¿No fueron al catecismo? Nuestros novísimos son nuestros últimos momentos, nuestro último momento en este mundo, que es la muerte. Y después de eso, ¿qué sigue? Después de la muerte sigue el juicio. Y después del juicio hay de dos sopas: cielo o infierno. Dice San Agustín que si pensáramos constantemente en eso, no pecaríamos jamás. ¿Usted ha pensado en eso? Pues ojalá que el Espíritu Santo hoy le recuerde que usted tiene fecha de caducidad, le hable del futuro, de lo que va a pasar. Cierta vez en vecina parroquia de aquí fui a darles un retiro a un apostolado donde todas las integrantes eran ya muy mayores. La más joven creo que tiene 70 años, pero había unas señoras ahí ya como con andadera, en silla de ruedas. Y resulta que cuando hice el análisis de suelo, o sea, analizar el terreno de qué es, cómo tengo que preparar mi prédica, a ver, platícame cuáles son las situaciones que hay entre ustedes. Resulta que eran muy celosas de los que iban a entrar, de las personas nuevas que iban a entrar al apostolado. Y yo no me aguanté la risa. Oye, pues tienen 90 años. Si no entra gente nueva al apostolado, se van a morir y se van a quedar sin gente. Eso es no pensar en el futuro. Él me dará gloria. O sea, el Espíritu Santo le dará gloria ¿a quién? A la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es Jesucristo. Él me dará gloria porque recibirá de lo mío y os lo explicará a vosotros. Fíjense, los apóstoles todo esto no lo entendieron hasta después del día de Pentecostés, porque es el Espíritu Santo quien lo explica. Pero hablando de la tercera persona, o sea, de este Espíritu, de la verdad, de este Espíritu Santo, si Él le da gloria a Jesucristo, ¿quién le da gloria a Él? Porque resulta que en nuestro credo nosotros profesamos que el Espíritu Santo junto con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. ¿Y dónde adora usted? ¿Y dónde da gloria a usted? A la tercera persona de la Santísima Trinidad. Regreso a San Agustín cuando explica las bienaventuranzas. Bienaventurados los limpios de corazón. Y entonces San Agustín empieza a hablar de la pureza. Y entonces todos los actos de impureza a veces pensamos que son solamente los actos sexuales, ¿no? Es que le vi los pechos a la muchacha, o las pompas, o tuve un mal pensamiento, o llegué al acto carnal, ¿no? Y pensamos que ahí queda la impureza. Pues no. Si usted está pensando mal de una persona, su pensamiento no es puro.
Si usted viene a misa nomás por cumplir, no viene con recta intención, su pensamiento no es puro. Si usted vino a este retiro nada más para ver si sentía bonito al final, usted vino con un pensamiento impuro. No traía recta intención. Es más, algunos van a llegar ya que esté la oración, porque eso de la predicación como que regañan mucho. Dice San Agustín que si fuéramos conscientes de que mi hermano que está ahí, mi hermana que está aquí, mi hermana que está allá y aquellos que están allá son todos templos del Espíritu Santo, qué duro, ¿verdad? Si usted se diera cuenta que su esposa o que su esposo es templo del Espíritu Santo, jóvenes, si ustedes se dieran cuenta que su novia, que su novio, que su papá, que su mamá son templos vivos del Espíritu Santo, dedicarían adoración al Espíritu Santo en esa persona y no impureza, no malos pensamientos, no malos comentarios, no malas actitudes. Él me dará gloria porque recibirá de lo mío. ¿Y nosotros dónde lo vamos a glorificar a Él? Al que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. En nuestro propio cuerpo que es templo, y en el cuerpo de mi hermano, en el cuerpo de mis padres, en el cuerpo de mis compañeros de trabajo, de mis compañeros de escuela, ahí habita el Espíritu Santo. Que repito, con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Y yo estoy seguro que si ahorita el Padre llegara y nos pusiera la custodia en el altar, todos caen de rodillas. Todos. Porque todos queremos adorar a la segunda persona de la Santísima Trinidad. ¿Y la tercera? ¿Dónde sirves a Dios si no es en tu próximo? En tu prójimo. ¿Dónde adoras a Dios si no es en templos vivos? Digo, no es que esté mal adorar a Jesús sacramentado, es Dios sobre todas las cosas y va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero el Espíritu Santo, con el Padre y con el Hijo, recibe una misma adoración y gloria. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso he dicho, recibirá de lo mío y os lo explicará a vosotros. Para concluir esta primera participación, esta primera prédica, quisiera dar lectura al libro de los Hechos de los Apóstoles. Va a leer la venida del Espíritu Santo. Fíjense que no. Voy a leer la predicación de Pedro después de la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles. No la voy a leer completa, me voy a centrar en el capítulo 2, versículos del 36 al 41, que dice así. Es Pedro, nuestro primer papa, lleno del Espíritu Santo. Sepa pues con certeza todo Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a ese Jesús, a quien vosotros habéis crucificado. Qué bonito como Pedro les dice, no te preocupes, Dios te acepta así como eres. Ven, Dios te ama, Dios es amor, sigue pecando, no hay problema. No, señores, sepan ustedes, sepa pues con certeza todo Israel, que Dios ha constituido Señor y Cristo a ese Jesús a quien ustedes habéis crucificado. Al oír esto dijeron con el corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué hemos de hacer, hermanos? Eso se llama dolor del pecado, reconocimiento de culpa. ¿Qué hemos de hacer, hermanos?
Pedro les contestó: convertíos, convertíos. No sirve de nada saber que Dios te ama si no conviertes tu corazón a Jesucristo. No sirve de nada saber que Dios está muriendo de amor por ti si no le das tu respuesta en tu vida. Conviértete. Convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y para que recibáis el don del Espíritu Santo. ¿Les gusta lo que tengo?, dice Pedro. ¿Les gusta lo que están viendo? El gozo que estamos sintiendo, que hablamos lenguas. ¿Les gusta? Arrepiéntanse. Primero para el perdón de los pecados. Y entonces, solo después de eso, recibirán ustedes también el Espíritu Santo. Ustedes ya están bautizados, no se tienen que bautizar. Entonces, ¿a dónde tienen que ir un bautizado? ¿Quién me dice? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Confiésese. Acérquese al sacramento de la reconciliación. Vuelva su corazón a Jesucristo con el dolor de haberle ofendido. Y entonces recibiremos también nosotros el don del Espíritu Santo. Y solo como colofón, recibirán el don del Espíritu Santo. La promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos llame el Señor Dios nuestro. Con otras muchas palabras les conjuraba y exhortaba. No, ni Pedro ni Pablo eran predicadores fresas, hablando bonito. Ay, Dios es amor, aleluya, gloria a Dios. Dios es amor y quiere que cambies tu corazón porque quiere tu salvación. No te quiere en la muerte. Por eso no quería que Adán comiera de ese fruto, porque lo amaba con todo su corazón. Por eso, porque Dios te ama, te pide que vuelvas a Él. Y les exhortaba: poneos a salvo de esta generación perversa. Si usted es católico, no puede pensar como el mundo. Si usted verdaderamente es cristiano, no puede pensar como el mundo. Póngase a salvo de esta generación perversa. Después de esto, miren, con estas generaciones de seres humanos tan delicadas que tenemos hoy, Pedro hubiera predicado esto y se le hubieran ido todos. Ay, habla muy duro. Como me decía alguna vez, yo soy hijo espiritual del padre Abel López, que en paz descanse, y una familiar mía, la que yo quise mucho, ya murió, me decía: ay, a mí no me gusta esa iglesia porque el padre es muy regañón. Imagínese a Pedro. Los conjuraba y los exhortaba. Yo sé que el padre Arturo a veces les pone unas buenas exhortadas. Háganle caso. Conviertan su corazón al Señor. Después de esto, los que acogieron su palabra fueron bautizados y aquel día se les unieron unas 3,000 personas con un discurso duro, pero que habla verdad. Con un discurso que tenía toda la misericordia de Dios, buscando el arrepentimiento del hombre. Nos vemos en 10 minutos.